micro y al final cerciórate de apagarlo. ¿Ah? Muy bien. Ok. Ya debes estar viendo mi pantalla. Recapitulando un poco lo que hicimos el día de ayer, una de las cosas que te había pedido es que tú te descargues el archivo que se llama exitema1 y lo primero que había que hacer antes de hacer cualquier modificación en el archivo era guardarlo en una carpeta que tú ya debes haber creado, ¿no? Para Excel intermedio y colocarle tus apellidos y nombres en ese orden, apellidos y nombres, de tal manera que tu archivo debe tener algo equivalente a lo que estás viendo en mi pantalla, ¿no? Exitema 1, mis apellidos primero y luego mis nombres. Tipo, nombre propio. Esta es una regla, por favor, en todos los archivos que envíe. Es más, les he mandado un correo, ¿no? Ayer, indicándoles eso. ¿Por qué? Porque yo sí me baso o sí reviso el tema de orden. Soy un poco estricto en el tema de que los alumnos entreguen los archivos, sus trabajos, como debe ser. Mínimo con el nombre correcto. Eso es informática básica, ¿ya? Caso contrario, no lo voy a revisar. Así de simple. ¿Ok? Muy bien. Habíamos trabajado ayer la primera función de repaso, ¿no? Que es la función estadística que era contar puntos y vimos el ejercicio que ves ahí. Voy a agrandar un poquito mi pantalla, ¿no es cierto? Listo. Vamos ahora con la función número 2. La función número 2 que se eligió es la función sumar puntos y. Vamos a ubicarla acá. Sumar puntos y. Claro, si hay una función que hace un conteo basado en una condición, que es contar puntos y, hay una función obviamente, ¿no?, equivalente para el tema de sumar. La función sumar puntos y dice que va a sumar en un rango de celdas que tú le asignes todas las celdas que cumplan una determinada condición. Es decir, voy a sumar si se cumple algo. La sintaxis de esta función, ¿no es cierto?, por lo que tú estás observando acá, indica que la función sumar puntos y tiene 3 parámetros. 2 de ellos son obligatorios, los cuales son rango y criterio. Esos 2 parámetros puedes observar que son obligatorios. Y el tercer parámetro, llamado rango suma, es opcional en algunos casos. Es opcional. ¿Cómo sé que un parámetro es opcional? Lo mencionamos ayer, si el parámetro en la sintaxis está encerrado entre corchetes. ¿Correcto? Acá hay un ligero corrección que le vamos a hacer. ¿Listo? El separador de parámetros puede ser la coma o el punto y coma, ¿no? Según sea el caso. ¿Sí? Eso lo corriges, por favor, en tu archivo. ¿Ya? O es coma en todos los, o es punto y coma, una de dos. ¿Ya? Listo, entonces. 3 parámetros, sumar puntos y, a diferencia de 2 que tenía el anterior. ¿Ok? Primer parámetro, rango. ¿Qué es rango? Es el rango de celdas que tú le vas a indicar al Excel. Pero, ¿y qué voy a hacer con ese rango de celdas? Vas a evaluar un criterio. ¿Y qué cosa es un criterio para este caso? Una condición. O sea, tú vas a establecer una condición y esa condición va a ser evaluada en el primer parámetro, que es un rango de celdas. Ah, ya. ¿Y qué pasa con todos los que cumplan la condición? Ah, ya. Entonces, lo que va a hacer la función es verificar el tercer parámetro y va a sumar todas las celdas del rango que tú le asignes que cumplan la condición anterior. Ah, listo. Entonces, el tercer parámetro, que es rango suma, habíamos mencionado que en algunos casos es obligatorio y en otros casos pues, opcional. Y es precisamente acá que tenemos 2 ejercicios, ¿no?, en el cual vamos a ver la diferencia, ¿no?, de cuando se utilizan los 3 parámetros y cuando se utilizan solamente 2 de ellos porque el tercero es opcional en esa situación. Para esto tenemos una pequeña tabla de datos, ¿no es cierto?, similar a la de ayer, ¿no?, con las direcciones de ciertas viviendas, ¿no?, el número, la planta, la letra, el estado, si está vendido o disponible, y el precio de dicha vivienda. ¿Correcto? En el primer requerimiento o ejercicio dice que debemos hallar el monto total de las viviendas vendidas. ¿Ok? Cuando yo hablo de tema monetario, ¿no?, como este, monto total, entonces
descarto el tema de contar algo, ¿no? Si son montos, no voy a contar, voy a sumar, ¿no es cierto? Listo, pero es una suma simple. Yo quiero sumar todos estos montos. No, no quiero sumar todos los montos de todas las viviendas. Solamente quiero sumar los montos de las viviendas que fueron vendidas. Ah, ya, entonces puedo deducir que es una suma, pero una suma que está condicionada. ¿Condicionada por quién? ¿Por quién está condicionada esa suma? Está condicionada por el campo estado, porque solamente vas a sumar los montos de las viviendas que fueron vendidas, ¿correcto? De las viviendas que fueron vendidas. ¿Ya? Listo. Entonces es una suma condicionada. Entonces, suma condicionada, sumar puntos, sí. Muy bien. Tú puedes ingresar la fórmula desde aquí o la puedes ingresar desde acá arriba, ¿ok? Conforme mejor se te acomode. ¿Listo? Bien. Vamos a ingresarlo desde acá. Signo igual, no es necesario ingresar todo el nombre de la función, ¿no es cierto? Sino parte del nombre, acostúmbrate a hacerlo así, y luego jugar con las teclas direccionales. Puedes ver todas las variantes que tiene la función suma, ¿cierto? Nosotros tocamos algunas de ellas en los cursos, pero no todas, ¿no? Pero ya el resto se puede deducir, las puedes utilizar según la necesidad de que tú la. En este caso vamos a ubicar sumar puntos sí, y voy a presionar la tecla Tab para completar el nombre de la función y de esta manera no tenga error al escribir el nombre de la función. Inmediatamente el Excel, como puedes observar, me da la sintaxis de la función. Esa sintaxis, como te decía, ¿no? Después de saber qué hace una función, la sintaxis es una de las cosas que en la cabecita tienes que tener, ¿no? Bien claro. Y luego entender qué significa esa sintaxis, ¿sí? Entonces, el primer parámetro, rango. ¿Qué cosa era? Un rango de celdas donde se va a evaluar el criterio. ¿Qué cosa era un criterio? La condición. Entonces, en el análisis que hicimos en el requerimiento, en el enunciado, el criterio, la condición, ¿qué es? Que la vivienda debe estar vendida. ¿En qué campo de la tabla me tendría que apoyar entonces? En el campo estado. Ah, ya, quiere decir entonces que en este rango de celdas yo evaluaría mi criterio, evaluaría mi condición. Por lo tanto, selecciono el rango de G23 a G28. Veo acá que mi separador de parámetros es la coma. Listo, le pongo la coma. Y ahora establezco el criterio. Recordar que así como en contar puntos sí, en esta función el criterio tiene que colocarse entre comillas, ¿ya? No te vas a olvidar, para esta función el criterio se coloca entre comillas. ¿Cuál sería el criterio que voy a evaluar en el rango anterior? Que la vivienda esté vendida. Entonces me fijo en la tabla, ¿no? Y listo. Voy a colocar acá vendido. Así está. Ese es mi criterio. Este criterio entonces se va a evaluar en todo este rango, ¿no? Entonces va a ser un recorrido desde la primera celda hasta la última celda. Conforme va haciendo el recorrido, hay algunas celdas que van a cumplir la condición y otras que no, ¿no es cierto? Entonces, como yo quiero sumar algo en base a una condición que se cumpla, el tercer parámetro, ¿no es cierto?, llamado rango suma, te indica, te dice, hey, en el rango anterior, todas las celdas que cumplan esta condición que estás estableciendo, ¿qué quieres que sume? Entonces, ¿yo qué quiero sumar? ¿Qué quiero sumar? Los montos de las viviendas vendidas, ¿no? Listo, entonces, ¿dónde encuentro los montos de las viviendas vendidas? En este rango de celdas, donde está el precio, ¿sí? En ese rango de celdas, ¿ya? Entonces, en esta parte, me olvidé poner la coma. Listo. Ese sería mi rango suma, ¿correcto? Ese sería mi rango suma. Tú dirás que va a sumar todos los valores de ese rango. No, va a sumar solamente los montos de las celdas que cumplen la condición que tú estás estableciendo en los primeros parámetros, ¿correcto? ¿Listo? Bien. En este caso,
en un ejercicio de este tipo, te darás cuenta que, basándonos en la sintaxis de la función, los tres parámetros son obligatorios. Tenemos el parámetro rango, tenemos el parámetro criterio y tenemos el parámetro rango suma. ¿Sí? Si no aparece la sintaxis, recuerda que para hacerla aparecer basta con hacer un clic, ¿sí? Después del primer paréntesis de la función, y ahí aparece la sintaxis. Entonces tú para probar, haces clic en el primer parámetro y el Excel entiende que el primer parámetro, que es rango, es lo que está seleccionado. Haces clic en el segundo parámetro y el Excel te dice que el criterio o condición que es establecido es lo que está resaltado. Y el de rango suma es obviamente ese otro rango. ¿Correcto? En este caso, sí es necesario que los tres parámetros sean obligatorios. Tú dirás, ok, ¿y por qué? Porque el rango del parámetro 1 y el rango suma son diferentes, ¿correcto? Son diferentes. Entonces, como son diferentes rangos, es obligatorio que vayan los tres parámetros. ¿Y en qué caso sería opcional el tercer parámetro? Sería opcional cuando el rango suma coincida con el rango que estableciste en el parámetro 1, como lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. ¿Ok? Bien, entonces ahí está la fórmula, presiono Enter y listo. Me está botando el monto total de las viviendas vendidas. Como la tabla es pequeña, ¿no es cierto? Entonces tú tranquilamente puedes agarrar y puedes verificar el resultado de manera visual, ¿no? Sumas los precios de todos los que tienen estado vendido y efectivamente te va a dar la cantidad que se está mostrando acá como resultado. ¿Sí? Listo. Este es un ejercicio en el cual has visto cómo se utilizan los tres parámetros de la función sumar puntos. Vamos ahora a otro ejercicio con la misma función, ¿no? En el cual el tercer parámetro es opcional, no es necesario ingresarlo. Para ello, el enunciado dice, hallar el monto total de las viviendas cuyo precio es mayor a 200,000 soles. Ok, a ver, entendamos esto. ¿Tú quieres hallar el monto total de las viviendas? Sí, pero ¿quieres hallar el monto total de todas? No quiero hallar el monto total de todas, no aplicaría suma simplemente. Entonces, de todas estos, ¿qué quieres sumar? Quiero sumar los montos cuyo precio es mayor a 200,000 soles, ¿no? Como verás, no todos los precios son mayores a ese valor. Ah, ya, solamente quieres considerar esa condición, sí. Ah, ya, es una suma condicionada. Una suma que está condicionada por el precio de la vivienda. Ah, ok. Entonces, cuando yo armo la función, ¿no? Yo voy a hacer una suma que está condicionada, entonces ubico la función. ¿Cuál sería mi rango? ¿Cuál sería mi rango? Acuérdate, este rango que yo defino acá está sujeto al criterio condición, ¿no es cierto?, que voy a establecer. Mi condición es que el precio debe ser mayor a 200,000, entonces eso yo lo voy a especificar acá, ¿sí? Lo voy a especificar acá, en el parámetro 2, el criterio, ¿sí? En el criterio lo voy a especificar. Muy bien. Entonces, ese criterio, ¿en qué rango de celdas tendría que evaluarlo? Ah, en el rango donde están los precios. ¿Y cuál es ese? Este. Ah, ya. Entonces, en este rango de celdas yo voy a evaluar quiénes tienen un precio mayor a 200,000. Sí, es correcto. Listo. Entonces, asigno ese rango. Coma. Ahora establezco el criterio. ¿El criterio es 200,000? No. El criterio es mayor que 200,000. Y además, acuérdate que el criterio tiene que estar entre comillas. Entonces, abro comillas y pongo la condición. Mayor que. Y esta vez sí especifico el símbolo matemático mayor. ¿Ya? Cierro comillas y listo. Ahí está la condición
que me están pidiendo, ¿no? Que sume, que verifique en ese rango de celdas todas las viviendas que tienen un precio mayor a 200.000 soles. Listo, muy bien. Muy bien, y todos los que cumplen la condición, todos los que cumplen la condición, ¿no es cierto? ¿Qué quieres que sume? ¿Qué quiero sumar? Pues quiero sumar los precios, quiero sumar los montos de esas viviendas que cuestan mayor a 200.000. Ah, ok. ¿Y dónde estaría entonces ese rango de celdas donde yo voy a hacer la suma? Ahí mismo, claro, aquí está, ¿no es cierto? Bien, presiono Enter y listo. Ya tengo la suma, ¿no? Total de las viviendas cuyo precio es mayor a 200.000. Tú verificas el resultado con la tabla y te vas a dar cuenta que coincide. Oye, Angelo, bro, un momentito. ¿No dijiste que el tercer parámetro en este caso iba a ser opcional? Claro, efectivamente. Listo, entonces, ¿para qué lo colocas? Ah, simplemente es parte del ejercicio. Acá es la razón por la cual, ¿no? Te voy a indicar que cuando el rango de celdas que definiste en el primer parámetro es el mismo que se define en el rango suma, cuando eso se da, entonces tú, si deseas, puedes dejar el tercer parámetro indicando el mismo rango o simplemente puedes omitirlo. Es decir, la función como resultado puede quedar así, con los dos primeros parámetros, el rango y el criterio. ¿Qué es lo que va a hacer el Excel? Cuando tú solamente dejas esos dos parámetros, el Excel dice, se sobreentiende que el rango suma, como lo ha omitido, debe ser el mismo rango de celdas que ingresó en el primer parámetro. Listo. Presionas Enter y el resultado es el mismo. ¿Ok? El resultado es el mismo. ¿Ya? Listo. Esta situación se puede dar justamente cuando el rango suma es igual al rango definido en el primer parámetro. ¿Correcto? Bien. Y así de simple es esta función. Dos de las funciones más utilizadas en Excel. Ojo, para quienes ya se dan cuenta en el entorno donde trabajan, cuándo deben usarlo. ¿Sí? Un conteo condicionado y una suma condicionada. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Activan su micro y la realizan. Si no, me indican para continuar con la tercera función. ¿Quedó todo claro? Sí, profesor. Listo. ¿Cuándo me va a demostrar que todo está claro? Cuando en un lapso de 10 minutos me resuelvan todo el tema 1 y 10 minutos más para la práctica 1, suficiente. Porque como el archivo te lo he dejado ayer, ¿no? Y tú me has dicho que quieres aprender, entonces tú te has dado un tiempo antes de ir a dormir y has revisado el archivo, por lo menos. Te has levantado ya temprano y le has dado una ojeada, dices, ya eso voy a intentar resolver. Que hay dos cosas que tienes que entender. Una, tienes que aprender cómo utilizar las herramientas. Y dos, mide la velocidad en la cual tú puedes resolver algo. ¿Ok? Eso está condicionado a la práctica que tú tengas en el mismo. ¿Ya? Si estás comenzando y te cuesta, tranquilo. Todo es un proceso. ¿Ya? Todo es un proceso. Bien. Si alguien en el tema o en la práctica no resuelve un ejercicio, los que se ha dejado, vas a tener que regresar a este ejercicio base y volver a revisar, como dijo su compañero, el video una y otra hasta que lo entienda. ¿Sí? El asunto no es que me salga el resultado, el asunto es entender lo que estoy haciendo. ¿Correcto? Bien. Ahora, hasta el momento, ya tengo dos funciones de repaso. Entonces, en cualquier momento, yo te puedo preguntar y decir, a ver, Carlos, sintaxis de la función contar puntos sí. Y Carlos, sin titubear, me tiene que responder eso. Lorena, sumar puntos sí. El tercer parámetro, ¿cuál es? ¿Qué indica? ¿Qué significa? Y listo. ¿De dónde vas a sacar todas esas conclusiones? Obviamente lo que explicamos y obviamente lo vas a corroborar cuando tú mismo hagas el ejercicio. Full ejercicios así para entrenar inicialmente solamente
de manera individual esas funciones y de ahí a cuando empieces a combinarlo con otras. ¿Correcto? Muy bien. Vamos entonces. Tercera función. Promedio punto sí. Bueno, si hay una función que hace un conteo condicionado, tienes otra función que hace una suma condicionada, obviamente va a haber una función que calcule un promedio condicionado. La explicación de esta función es prácticamente similar a la que hemos hecho en sumar puntos sí. La única diferencia es que la anterior suma y esta calcula un promedio. ¿Correcto? La sintaxis, por lo que tú puedes observar, es prácticamente la misma. 3 parámetros. Los 2 primeros obligatorios, el tercero opcional. Primer parámetro, rango, que es el rango de celdas que vas a utilizar para evaluar un criterio o una condición que establezcas en el parámetro 2, y quienes cumplan la condición, pues ejecutará un promedio en el rango que establezcas en el parámetro 3. Como puedes ver, el parámetro 3 también es opcional en algunos casos. ¿Cuándo es opcional? Cuando coincida con el rango que estableciste en el parámetro 1. Listo. ¿Ya? Entonces, la definición es similar, ¿no? Calcule el promedio de un rango de celdas siempre que se cumpla una condición. Ok. Listo, entonces, basado en la tabla que tenemos ahí, el ejercicio pide, quiero hallar el precio promedio de las viviendas vendidas. ¿No? Claro. Tengo acá el precio de cada vivienda, ¿no? Vendido disponible, pero no todas las viviendas vendidas tienen el mismo precio. Entonces, quiero hallar el precio promedio de todas las que se han vendido. ¿Sí? ¿Ok? Si yo dijera quiero hallar el precio promedio, pues simplemente sería la función promedio. Pero si estoy diciendo hay el precio promedio de las viviendas vendidas, ¿no? Sabiendo que hay algunas que no se vendieron, entonces ya es un promedio condicionado. ¿Condicionado por quién? Otra vez, por el campo estado, ¿no? En el cual hay que determinar cuáles fueron vendidas. Entonces acá ubico yo mi función y coloco promedio, punto sí, rango. ¿Cuál será el rango? El rango de celdas es donde yo voy a evaluar un criterio. ¿Cuál es mi criterio? Que esté vendido. Ah, ok. Entonces mi rango de celdas tendrá que ser este, porque acá voy a evaluar ese criterio. ¿Qué viviendas están vendidas? Listo. Coma. El criterio se coloca también entre comillas. ¿Cuál será el criterio? Vendido. Vendido. Muy bien. Tercer parámetro. Ok. En ese rango de celdas definido en el argumento 1, todas las que cumplan la condición, ¿qué quiero yo promediar? En el tercer parámetro. Quiero promediar sus precios, sus montos de venta. Ah, ya, entonces mi rango promedio será este rango de celdas. Fíjate cómo el Excel, ¿no es cierto? Para cada cosa que vas haciendo, incluso hasta utiliza colores diferentes. ¿Ya? Eso quiere decir que cuando tú practiques, digamos, en una pizarra, si tienes ahí, o en un papel, ¿no es cierto? Trata de imitar al Excel y trata de utilizar diferentes bolígrafos, ¿no? De diferentes colores, ¿ok? Para que puedas entenderlo mejor y diferenciar. Listo, entonces esta es la solución. Presiono Enter y ya está. ¿Ok? Verificamos el resultado, porque es una tabla pequeña, y efectivamente podemos determinar que el resultado es el que corresponde. ¿Correcto? Aquí, hasta aquí, ¿algún interrogante? ¿Algún comentario? Continuamos. ¿Todo bien? Sí, profesor, todo claro. Correcto, gracias. Gracias. Vamos entonces con la cuarta función. ¿Ya? La cuarta función. La cuarta función que escogieron en este repaso es contar punto sí, punto conjunto. ¿Correcto?
Basado en la función anterior, contar puntos y, ¿no? Esta función dice que cuenta las celdas en un rango que cumplen con una o varias condiciones. Con una o varias condiciones quiere decir que tranquilamente contar puntos y punto conjunto podría ser lo mismo que hace contar puntos y. Lo mismo. Pero, adicionalmente a eso, ¿no es cierto? Esta función fue creada cuando tú quieres hacer un conteo, pero que cumpla no solamente una condición, sino múltiples condiciones, cosa que no puede hacer la función anterior. O sea, contar puntos sí, ok, es una función buenísima que te permite contabilizar algo cuando tú quieres que se cumpla una condición, pero una sola. Pero si tú quieres contabilizar algo que cumpla varias condiciones, ahí entonces la función a utilizar es esta, ¿no? Su versión ampliada, contar puntos y punto conjunto. Acá la sintaxis cambia, ¿no es cierto? Y debemos interpretar qué significa esa sintaxis, ¿ya? En base a lo que veo. Una de las primeras cosas que puedes observar acá en esta sintaxis son unos puntos suspensivos al final, antes de cerrar el paréntesis, ¿ya? ¿Qué significa? Es cuando tú tengas en la sintaxis de una función unos puntos suspensivos al final, Excel lo que te trata de decir es que esta función puede contener, ¿ok? Hasta 30 parámetros, ¿correcto? Hasta 30 argumentos. No puedes utilizar 1, 2, 3, 4, pero máximo 30 parámetros puedes contener, ¿sí? Fíjate que esto no tenían las funciones anteriores. En las anteriores eran contar puntos sí, 2 parámetros, sumar puntos sí, 3 parámetros. Esos puntos suspensivos indican que la función puede contener hasta un máximo de 30. 1. Tenemos el parámetro rango criterios 1, que están como obligatorios. Y a partir de rango criterios 2, como puedes observar, están entre corchetes o como opcionales en algunos casos, ¿sí? Pueden ser opcionales. ¿Cuándo sería esto opcional? Si tú lo dejas esto como opcional, esto y lo que viene, ¿no? De ahí los puntos suspensivos, significa que solamente te quedarías con los dos primeros parámetros, rango criterios 1 y criterios 1. Con lo cual, en ese momento, esta función actuaría como si fuera contar puntos, ¿sí? Porque tienes un rango de celdas y tienes un criterio, ¿ya? Ok. Similar al anterior, ¿no? Este rango criterios 1 es el rango de celdas que evaluará tu primer criterio o tu primera condición, ¿no? Luego tienes acá un rango criterios 2 que puede evaluar tu segundo criterio o tu segunda condición. Puedes tener rango criterios 3 con una tercera condición y así sucesivamente. Ángelo, ¿en algún momento esos rangos de criterios pueden ser los mismos? Sí. Ah, sí, claro. Yo puedo evaluar en un rango de celdas una condición y en ese mismo rango de celdas otra condición. Otra condición. Ah, ya, o sea, esa es la manera en la cual a un mismo rango de celdas puede evaluar varias condiciones, ¿sí? Como también puedes evaluar a cada rango una condición diferente. ¿Ok? Listo. Veamos un ejemplo entonces. Dada la información, ¿no? En la tabla que tienes a continuación, ¿qué pide? Dice, hallar la cantidad de viviendas vendidas, ¿sí? Cantidad, ¿no? De viviendas vendidas en calle Castellana, ¿sí? En calle Castellana. Entonces, basado en ese enunciado, yo tengo que determinar qué función utilizar, ¿no es cierto? Porque obviamente cuando tú trabajes no vas a tener esto de acá arriba, ¿no? Como el ejercicio. Entonces yo tengo que analizar esto. Si me pide leer una cantidad, quiere que cuente, ¿ok? Eso dice mi lógica básica. Muy bien. Pero ese conteo que voy a realizar, ¿está condicionado por algo? Sí. ¿Por qué?
porque no quiere que cuente cuántas viviendas hay en total, ¿no? Sino quiere que cuente las viviendas que están vendidas. Entonces yo veo que algunas están vendidas y otras todavía están disponibles. Entonces, ahí va una condición, ¿no? Que para yo contabilizar, ¿no? ¿Cuántas viviendas hay? Lo que primero tengo que considerar es a las viviendas que ya están vendidas. Listo. ¿Pero eso es todo? No, porque adicional a eso, quiere que aparte de estar vendida, esa vivienda se ubique en la calle Castellana. Entonces ahí entra otra condición. No solo basta que la vivienda esté vendida, sino que esa vivienda vendida debe estar en la calle Castellana. Y tú te darás cuenta que no todas cumplen esa otra condición, ¿no? Entonces, para yo hacer este conteo, esta contabilidad, se tienen que cumplir ¿cuántas condiciones? ¿Una o dos? Dos. Ah, ya. Quiere decir entonces que para que la función cuente, o se cumplen las dos condiciones, o simplemente no lo cuenta. De ahí viene el nombre de contar puntos y conjunto. Si tú quieres, sí, va a contar algo si se cumple un conjunto de condiciones. Cuando hablas de conjunto, hablas de varias condiciones. Muy bien. Entonces, vamos a insertar la función. ¿Sí? Aquí. Bueno, te decía que lo puedes trabajar desde la celda o lo puedes ingresar desde acá. Listo, voy a poner shift igual, digo la función, claro. Yo determiné que voy a realizar un conteo que tiene que cumplir varias condiciones, entonces no puedo utilizar esta función, contar puntos sí, porque esta solamente me permite evaluar una condición. Yo quiero evaluar más de una. Entonces recurro a la versión ampliada, contar puntos sí, punto conjunto. Tab, se inserta y comienzo a trabajar. Listo. ¿Cuál será mi primer rango de criterios? Bueno, tu primer rango de criterios está relacionado al primer criterio que quieres considerar. Recuerda que un criterio es una condición. Entonces, ya, yo quiero considerar en el conteo todas las viviendas que están vendidas. Entonces, mi criterio va a ser vendido. Entonces, ¿dónde puedo evaluar ese criterio? En este rango de celdas. Listo, mi rango de criterios 1, entonces, sería ese. Coma. Ahora, ¿cuál es mi condición o criterio? Que esté vendido. Listo, vendido. Acá, más bien, cuando no sale, siempre hay que verificar que lo que estés ingresando coincida, ¿no? Si yo hubiese puesto vendida, nunca tendría, ¿no? Coincidencia, ¿no? Ya un carácter, un espacio en blanco altera. Hay que tener cuidado con eso. Listo. Entonces, en ese primer rango de criterios, yo voy a evaluar esta condición, que esté vendido. Pero no es la única condición que me piden para que yo la contabilice. Me dicen que aparte de estar vendido, esa vivienda tiene que estar ubicada en la calle Castellana. Entonces ahí como coma y establezco mi segundo rango de criterios donde evaluaré mi segunda condición. Mi segunda condición, ¿cuál es? La vivienda. Debe ser calle Castellana. Ok, esa condición 2, ¿dónde la voy a evaluar? En este rango de celdas. En este rango de celdas. Muy bien. Ahí está el rango de celdas. ¿Y cuál es la condición que voy a evaluar? Entre comillas, será que esté en la calle Castellana. Poner aquí, calle Castellana. ¿Sí? Calle Castellana. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Verificamos. Igual, ¿no? Clic delante del paréntesis, sale mi sintaxis y yo voy probando para ver que todo está bien. Rango criterios 1, listo. ¿Está bien? Criterio 1, mira lo que selecciona el Excel, está bien. Mi rango de criterios 2, está bien. Mi criterio 2, está bien. Listo. Cada parámetro contiene lo que debe ser. Presiono Enter y me salió 0. ¿Es correcto? Es que usted puso Castella. Ah, muy bien. Esa es la gente que está aquí.
Me puede haber salido 0, como me puede haber salido 1 o algún valor. No porque te salga en el Excel un resultado, quiere decir que está bien, ¿ya? Ahí tienes que tener mucho cuidado. Tú ves un resultado y tú tienes que probar si ese resultado es coherente o se cumple, ¿ya? Eso es algo que siempre les voy a pedir, ¿listo? ¿Ya? Entonces, obviamente ahí yo reviso, ¿dónde está el error, no? Y en lo que estaba trabajando, a ver, esto está bien, mira, me apoyo en esto. Acá está el error, que no es Castella, es castellana, listo, castellana. Oye, me puedo haber equivocado ahí, me puedo haber olvidado ¿no? Las comillas, de repente en vez de coma le puse punto y coma como separador, y en esta máquina no acepta el punto y coma. De repente me olvidé de una coma que es el separador. Hay en detalles que pueden. Muy bien, corregimos y listo. 2. Revisas en la tabla. Tenemos 2 viviendas que estén vendidas, cuya dirección sea calle Castellana, y efectivamente sí, solo hay 2 que tienen esas condiciones, ¿no? De estar en estado vendido y la dirección en calle Castellana. Por eso te decía las tablas pequeñitas, para verificar el resultado, ¿ok? Listo, ¿ya? Pero en el examen o cuando tú trabajes, obviamente esas tablas van a tener mucha mayor cantidad de filas y columnas, ¿no? Entonces ahí ya uno tiene que tener mayor seguridad cuando trabaja. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario adicional? ¿Algo que quieras aportar? ¿Todo bien? Listo. Habla ahora o calla para siempre. ¿Continuamos? ¿Están ahí? Sí, profesor. Listo. La única que no le voy a preguntar. Ok. Vamos con el número 5. Número 5. Listo, número 5. Función. Sumar punto sí, punto conjunto. Esta función, igual que la anterior, es la versión ampliada de la función sumar punto sí. ¿Correcto? Si la función sumar puntos sí sumaba algo que cumplía una condición, ¿ya? Que esa es su limitación, que solamente puede evaluar una condición. Sumar punto sí, punto conjunto, pues lo que hace es sumar valores que cumplan un conjunto de condiciones. ¿Correcto? En la sintaxis puedes observar que la función tiene, ¿cierto? Hasta 30 parámetros, ¿ok? Hasta 30 parámetros, por lo menos 2 son obligatorios, que son los primeros, perdón, 3 obligatorios, que son los primeros. Rango suma, rango criterios 1 y criterios 1. Ojo acá, el rango suma es obligatorio acá. Acuérdate que en sumar puntos sí era opcional, acá no, el rango suma es obligatorio. El rango criterios 1 es obligatorio. El criterio 1 es obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que si solamente tú consideras esos 3 parámetros, sumar punto sí punto conjunto sería equivalente a la función sumar punto sí. Porque solamente estarías evaluando una condición, ¿ya? Sin embargo, la utilidad de esta función es que lo emplees para evaluar múltiples condiciones. Ah, ya. Entonces ahí, ¿qué adicionas? Adicionas un rango criterios 2 con su propio criterio 2, un rango criterios 3 con su criterio 3 y así sucesivamente, según se requiera. ¿Correcto? Bien. Basado en la tabla que tenemos aquí, nos piden este requerimiento. A ver, vamos a aplicarlo. Dice, hallar el monto total de las viviendas que estén vendidas en la calle Ruzafa. ¿Sí? Entonces, una primera parte hasta aquí, por favor, ¿ya?
es diferenciar en base al enunciado que te pida, ¿no es cierto?, cuándo hacer un conteo y cuándo hacer una suma, ¿no es cierto? Si yo trabajo con valor monetario, lógicamente tengo que utilizar una suma, ¿ya? Entonces, quiero el monto total. ¿Pero el monto total de qué? ¿De todo? No, que no sería una suma simple. Quiero que cumpla la condición, ¿no?, de que la vivienda debe estar vendida, pero no solamente eso, sino que aparte de estar vendida, la dirección de esa vivienda sea calle Ruzafa. Entonces, por lo menos acá hay dos condiciones que estás identificando, ¿no? Se deben cumplir las dos condiciones para que recién considere la suma de ese registro. ¿Ok? Bien, entonces ponemos el cursor ahí. Función, sumar puntos y, punto conjunto y empleado. Primer parámetro, rango suma. Mucho cuidado ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere sumar? ¿Qué quiero sumar? Quiero sumar los montos de las viviendas. ¿Dónde está eso? Acá, en este rango. ¿Sí? Esto quiero, pero quiero sumar todo. No quiero sumar todo. Ahí está lo que quiero sumar, pero no es todo. Quiero sumar todo aquello que cumpla las siguientes condiciones. Bueno, mi primera condición es que la vivienda esté vendida. Ah, ya. ¿Dónde voy a evaluar ese criterio? En este rango de celdas. Pues en este rango de celdas, coma, evaluaré la primera condición. Y la condición es que esté vendido. Listo. Coma. Muy bien. ¿Es la única condición? No, tengo otra. ¿Cuál? Que aparte de estar vendida, debe tener como dirección la calle Ruzafa. ¿Sí? Ok, entonces vamos a evaluar esa condición, que se ubique en la calle Ruzafa. ¿En qué rango de celdas evalúa esa condición? En este rango. En este rango. En este rango de celdas, entonces, yo coloco acá, coma, y pongo, entre comillas, calle Ruzafa. Listo, calle Ruzafa. ¿Sí? Listo, entonces, verifico acá, este es mi rango suma, este es mi rango criterios 1, donde se evalúa este criterio 1, y este es mi rango criterios 2, donde se evalúa este criterio. Presiono Enter, y listo. Tú verificas, te vas a dar cuenta que, ¿no?, la suma de los precios de las viviendas que están vendidas, cuya dirección es calle Ruzafa, coincide con el resultado que está ahí. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. Función número 6. Función número 6. Bueno, de las funciones de fecha y hora, escogieron dos de ellas, ¿sí?, que se utilizan bastante. Es importante saber. Y es la función fecha, una función muy simple. Dice, la función fecha lo que te hace es devolver el número de serie correspondiente a una fecha armada. La pregunta es, ¿qué cosa es un número de serie? ¿No? ¿Qué cosa es un número de serie? Bueno, te diré que toda fecha tiene un número equivalente. Ese número equivalente es su número de serie. Ángelo, ¿qué estás hablando? No te entiendo. Por ejemplo, yo voy a ingresar, por decir, acá, arriba, ya me voy a apoyar en esta celda. Yo voy a ingresar acá la fecha de hoy. ¿Qué fecha estamos? 6-de-abril. Y si presiono Enter, tú sabes que el Excel va a considerar una fecha de este año. Claro, cuando yo ingreso una fecha, yo tengo que ingresar el día, el mes, el año. Si solamente ingreso el día y el mes y omito el año, por defecto el Excel, ¿qué es lo que hace? Asume que esa fecha es del año actual, ¿no? Acá, por ejemplo, me está dando la fecha en un formato preestablecido,
Oye, pero acá, ¿cómo sabes que es del 2021? Claro, si te fijas en la barra de fórmulas, seleccionando esa misma celda, acá te sale la fecha completa, ¿no? Ya. Lo otro es simplemente cambiar el formato de fecha, ¿no? Entonces yo puedo venir acá en el grupo número y de repente escoger el formato de fecha corta. Y listo, ahí sale. ¿Sí? Entonces, el valor que he ingresado, ¿no es cierto?, se puede adaptar al formato que tú tienes. Listo. Y, Ángelo, si quiero averiguar el número de serie de esta fecha, ¿qué es lo que haría? Ah, simple. Seleccionas la celda donde está la fecha y vienes otra vez acá a la ficha número y buscas el formato general, que es el primero que aparece. Formato general. Pues cuando tú le pones formato general, esa fecha tiene un número equivalente, que es este. ¿Correcto? Que es ese. ¿Listo? Normalmente las funciones, ¿sí? Las funciones tienen como parámetro número de serie, ¿no? Como por ejemplo acá, mira, voy a poner acá la función día, ¿no? Vamos a utilizar la función día. Y fíjate, yo pongo tab, ¿y qué dice? ¿Cuál es el parámetro de la función día? Num de serie, ¿no? Número de serie. Entonces acá tengo un número de serie, ¿ya? Se lo voy a dar como parámetro, ahí está mi número de serie. ¿Qué va a hacer la función día? Recordarás que la función día lo que hace es, dado un número de serie, lo que hace la función extrae la porción, la parte del día. Pues yo presiono Enter. Hoy día que estamos, 6 de abril del 2021. Día 6, ¿no es cierto? Entonces acá debe salir 6. Y ahí está, 6. ¿Cierto? Ya. Pero es más fácil, en vez de trabajar con números de serie, trabajar con formatos de fecha, ¿no es cierto? Y el resultado es el mismo y se entiende mejor. Cuando tú tienes una función como esta, y esa función le das como parámetro una fecha, que normalmente va a estar almacenada en una celda, esa función va a ejecutar algo con esa fecha. En el caso de la función día, ¿qué es lo que hace? Tú le das una fecha establecida en alguna celda y lo que hace la función es extrae la parte de los días, ¿no? Y devuelves. Simple. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ok? Bien. ¿Ya? Entonces ya sabes cómo tú hallar el número de serie de cualquier fecha. ¿Ya? Por eso las fechas se pueden restar, se pueden sumar, ¿no? Se pueden hacer operaciones porque en realidad son números, pero hay que tener mucho cuidado con el formato, ¿ya? Mucho cuidado con el formato. Bien, dentro de todas las funciones de fecha, ¿no? Hay una que se llama así, fecha. Esa función fecha tiene 3 parámetros, año, mes y día. ¿Ya? Año, mes y día. Supuestamente la definición dice, devuelve el número de serie correspondiente a una fecha armada. Traducción. En algunas bases de datos, tú vas a encontrar que los registros de los usuarios no tienen la fecha en una sola celda, como la que hemos ingresado, sino que tienen en unas celdas por separado el día, en otras el mes y en otras el año. ¿Sí? Entonces, de repente tú para hacer algún cálculo, no te interesa que esto esté separado de esta manera, sino te interesa que de repente esté en formato de fecha. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para que esos valores de día, mes y año que están por separados se muestren en una sola celda, en formato de fecha? Pues simplemente invocando esta función, ¿no? Seleccionas, presionas Tab y la sintaxis te dice que le indiques en el primer parámetro en qué celda está el año. Entonces tú le dices, acá está. Ok, coma. ¿En qué celda está el mes? Ah, ok, está acá. ¿En qué celda está el día? Ok, está acá. ¿No? Sencillo. Presionas Enter y listo. Lo que hace la función fecha es, te genera la fecha, te la rearma. ¿Ok? Y con las funciones, recordarás, día, mes y año, tú puedes descomponer una fecha en día, mes y año por separado. O sea, el proceso inverso. ¿Ya? Listo.
Oye, pero dice que devuelve un número de serie. Claro, recuerda que este resultado, está en formato fecha. Si tú lo quieres ver como número de serie, simplemente agarras y lo cambias aquí, en el formato a número, y listo. Ese es un número de serie. Pero obviamente nosotros es más cómodo trabajar en formato de fecha. ¿Ya? Listo. Para los demás casos tendría que hallar lo mismo. Quiero hallar las fechas, ¿no? De todos. Tú sabes que el Excel basta que hagas una fórmula. Si esta fórmula está bien y es equivalente para el resto, simplemente ¿qué haces acá? Después de ingresar en la primera, doble clic y copiamos la fórmula hacia abajo para calcular las restantes. ¿Sí? Oye, pero si acá me sale el día con 2 dígitos, acá el día con 1 dígito, etcétera, yo quiero uniformizar. Ah, ya, chévere. Ya tienes el resultado, simplemente quieres cambiar la apariencia, selecciona todo eso, ¿no? De repente acá no vas a encontrar un formato de fecha que quieras, pero te puedes ir al final donde dice más formatos de número, y en más formato de número recordarás por el Excel básico que existe una función que es personalizada, en la cual por defecto te muestra una de ellas, y simplemente tú, si se te adecua a lo que tú requieres, la utilizas y la puedes modificar desde acá. Entonces, yo quiero que se vea así, ¿no? El día en 2 dígitos, el mes en 2 dígitos y el año en 4 dígitos. Entonces, defino acá su estructura. ¿Listo? Acepto y ya, como que se ve más uniforme, ¿no? Bien, sencillo. ¿Consultas? ¿Todo claro? Excelente. Listo. Última función escogida de esta primera parte, la función si fecha. Eh, Ahora sí, me gustaría preguntar, ¿alguno de ustedes ha utilizado la función si fecha? ¿Alguno de ustedes ha utilizado? Sí, profesor, cuando inició el Excel básico pudimos utilizar esa función sin fecha. Ya. Es una función poco, ¿ya? Los años anteriores no se utilizaba. Ok, esta función tiene ciertas características que se diferencian de las otras. Hay un micro activado, por favor. ¿Sí? Verifiquen que alguien no tenga su micro encendido para que no genere ese ruidito. Uy. Ya. Dice, la función si fecha se calcula, dice, el número de días, meses o años entre dos fechas. ¿Correcto? Te dan una fecha inicial, te dan una fecha final, ¿no? La sintaxis indica que la función tiene 3 parámetros: fecha inicial, fecha final y unidad. Y los 3 parámetros son obligatorios. ¿Ok? Los 3 parámetros son obligatorios. Adicionalmente, ¿no es cierto? Debemos saber qué cosa es el tercer parámetro, unidad, porque obviamente los 2 parámetros es fácil deducir, ¿no es cierto? Y en unidad, ¿ok? Tenemos que dice, el tipo de información que desea que se devuelva. ¿Dónde? Unidad. Si tú lo configuras con el valor de Y, entonces lo que va a devolver, dice, es el número de años completos por periodo. Si es M, devolverá el número de meses completos en el periodo. Si es D, el número de días. Si es MD, dice, la diferencia entre los días en fecha inicial y fecha final es lo que te va a devolver, donde los meses y años de las fechas se pasan por alto.
Importante, no se recomienda usar el argumento MD, ya que su uso presenta limitaciones conocidas. Vea la sección de problemas conocidos a continuación. Esta imagen que yo te he capturado ahí es la imagen que viene en la ayuda de tu versión de Excel. ¿Sí? También está YM, la diferencia entre los meses de fecha inicial y fecha final. Los días y años de fecha se pasan por alto. Y ED dice la diferencia entre los días de fecha inicial y fecha final. Los años de las fechas se pasan por alto. Bueno, entonces, unidad puede contener una de estas variantes, según lo que tú requieras, ¿no es cierto? Y según lo que tú coloques ahí, va a ejecutar una de estas cosas. ¿Ya? Bien. Entonces, acá, como comentario, recuerda que el comentario siempre tiene una marquita roja en la parte superior derecha de la celda, en el cual tú dejas el cursor y aparece ahí la indicación que tienes que hacer. Tengo una fecha inicial, tengo una fecha final, ¿no es cierto? La función si fecha dice que se calcula el número de días, meses o años entre dos fechas. Claro, no quiero hallar la diferencia. Normalmente cuando quieres hacer, por ejemplo, en una empresa, quiero calcular la edad de un trabajador, ¿no?, al día de hoy. O quiero calcular los años de servicio que tiene ese trabajador en la empresa, ¿no? O de repente dicen, no, vamos a dar una bonificación en fiestas patrias adicional a todos los trabajadores que al 15 de julio hayan cumplido 30 años de servicio. ¿Sí? Y recordarás que en las funciones, cuando hiciste funciones de fecha, ahí no se redondean los valores. O sea, si alguien no cumplió los 30 años a esa fecha, piña, no recibe el bono. ¿Ya? Ahí no hay que redondeo, nada por el estilo. No. ¿Ya? Entonces, veamos qué pide los ejercicios. Primero de ellos, quiere hallar la cantidad de años transcurridos. La cantidad de años transcurridos, ¿no? Muy bien. ¿Cuál de estas variantes me permitiría hallar la cantidad de años transcurridos entre estas dos fechas? Y yo revisando, puedo determinar que es Y. Que el parámetro 3 en unidad sea Y. Porque esta devuelve el número de años completos en el periodo. Muy bien. ¿Listo? Te voy a insertar la función. Sin embargo, cuando tú empieces a escribir el nombre, ¿sí?, esta es una de las pocas funciones de fecha que no va a aparecer en la lista de Excel. A veces uno diría, pucha, mi Excel está incompleto. No, ya no aparece. Es una de las funciones así excepcionales que tiene el Excel en el cual no va a aparecer. Pero si tú le escribes directamente y le ejecutas, entonces ahí recién. ¿Ya? Listo, si fecha. Primer parámetro de si fecha, la fecha inicial. Listo, entonces voy a venir acá, hago un clic y le doy la celda C96 como fecha inicial. Coma. Segundo parámetro, fecha final. Ahí está, le hago clic, coma. ¿Qué quiero hallar? La cantidad de años transcurridos. Entonces, en el tercer parámetro, que es unidad, ¿qué valor de estos debo colocar? Le voy a colocar Y. ¿Correcto? Le voy a colocar Y. Y eso también va entre comillas. ¿Ya? El parámetro unidad va a ir entre comillas. Y. Listo. Ahí están los tres parámetros. Presiono Enter y entre el 5 de enero del 2001 y el 1 de enero del 2003 ha transcurrido un año. Uno de los errores que los alumnos a veces cometen, ¿no?, cuando dicen, por ejemplo, calcular la cantidad de años transcurridos, es que algunos solamente consideran de las fechas la parte de los años. Entonces, hacen una resta, ¿no?, D96 menos C96. Entonces ahí les va a salir P2. Pero no, cuando tú haces una resta, para hallar una cantidad de años, no tienes que considerar solamente la porción del año, sino tienes que considerar la fecha completa. Y efectivamente, pues, acá solamente hay un año transcurrido, un año completo, porque faltan 4 días, ¿no?,
Faltan 4 días para que recién acá se cumplan 2 años completos. ¿Listo? ¿Ok? Eso es tener a consideración. ¿Ya? Segundo ejercicio. Entre estas dos fechas quiere que haya la cantidad de meses transcurridos. La cantidad de meses transcurridos. Entonces, de manera similar, ¿no? Le ponemos función si fecha, le damos la fecha inicial, coma, la fecha final, coma, y en unidad, ¿qué será? Para el tema de meses, meses transcurridos, o sea, meses completos transcurridos, pues será M, la unidad entre comillas. Presiono Enter y listo. Entre el 2 de enero del 2001 y el 15 de agosto del 2002, ¿no? Han transcurrido 19 meses. 19 meses completos. Sencillo. Siguiente ejercicio, dice, la cantidad de días transcurridos. La cantidad de días transcurridos. Similar entonces, acá, función sí. No, función sí. Si fecha, le doy mi fecha inicial, le doy mi fecha final, y acá, para hallar la cantidad de días transcurridos, le doy D, entre comillas. Listo. ¿Sí? Ok. Entre el 1 de junio y el 15 de agosto del 2002 han transcurrido 440 días. ¿Sí? 440 días. Finalmente, ¿qué dice? El último. Quiere hallar la cantidad de días transcurridos sin tener en cuenta los años. Claro, desde el 1 de junio del 2001 al 15 de agosto del 2002, ¿cuántos días han transcurrido sin tener en cuenta los años? Entonces acá tiene que ser una de estas variantes, ¿no? ¿Cuál me ayudará en eso? ¿Cuál me ayudará ahí? La última. Dice, la diferencia entre los días de fecha inicial y fecha final, que es lo que me pide, ¿no? Como resultado, donde los años de esas fechas se van a pasar por alto. Claro, no quiere que tenga en cuenta los años. Entonces, ahí la fórmula será igual. Si fecha, 2, si fecha, paréntesis, fecha inicial, coma, fecha final, coma, y le doy como parámetro YD. YD. Ojo, si ahí lo ves en mayúscula, lo ingresas en mayúscula. ¿Ya? En algunos casos hay una diferenciación entre mayúsculas y minúsculas con desparámetros en una función, así como un término exclusivo. ¿Ya? 75. ¿Sí? Entonces, entre el 1 de junio del 2001 y el 15 de agosto del 2002, ignorando los años, o sea, sin tener en cuenta los años, ¿a qué se refiere? Que la función fecha, con el parámetro YD en unidad, va a contabilizar cuántos días han transcurrido entre el 1 de junio y el 15 de agosto. Olvídate de los años. Entre el 1 de junio y el 15 de agosto, ¿cuántos días han transcurrido? Y te vas a dar cuenta que son 75. ¿Listo? 75. Consultas hasta aquí. ¿Listo? Bien. Con esto entonces hemos acabado la explicación de las funciones básicas y lo que tú vas a hacer es realizar los ejercicios que están en las demás hojas. El tema 1, una vez que terminas con eso, de la práctica 1. Entonces, en el tema 1, donde dice, vas a hacer esto. Dada la tabla que tú ves en el lado izquierdo, ¿no? Donde primero debes revisar la información, porque tú no has creado la tabla. Como tú no la has creado la tabla, primero debes revisar qué información tiene esa tablita. Y de acuerdo a la información que está ahí, se te pide esos requerimientos que ves en el lado derecho, ¿no? Acá. En estas celdas, tú vas a escribir la fórmula que devuelve el resultado del requerimiento que te está pidiendo, ¿sí? A este ejercicio yo le llamo un ejercicio de escenario 1.
¿Qué es un escenario 1? Es aquel donde en la misma hoja de cálculo se comparte espacio. ¿Cómo así? O sea, en la misma hoja de cálculo está tu tabla de datos y está la estadística que te está pidiendo, ¿no? Comparten la misma hoja. A eso yo le llamo escenario 1. ¿Correcto? Cuando haces los ejercicios, los parámetros van como rango de celdas normal. ¿Ya? Listo. Lo resuelves. Y te tomas tiempo. ¿Ok? A ver, ¿cuánto tiempo te he dado? Tomó, etcétera. Ojo, el resultado que salga acá, por lo que tú ya sabes de Excel básico, debe estar con un formato. ¿Cómo así? Por ejemplo, si el resultado es un valor monetario, debe estar en formato de moneda, ¿no es cierto? Con 2 decimales y cosas por el estilo. ¿Ok? Listo. La alineación también, ¿no? Que quede presentable. Ejercicio 2. El ejercicio 2 te dice que para resolver esta estadística, tú tienes que usar la hoja contacto. La hoja contacto. La hoja contacto está acá. Es esta. ¿Sí? Es esta hoja que tiene esta tabla con toda esta información. ¿Qué tengo que hacer acá? Primero lo que tengo que hacer es revisar la información que está en esa tabla, ¿no? Antes de realizar la estadística que te pide. ¿Por qué le digo yo escenario 2? Porque a diferencia del anterior, ¿no? En el cual compartían en la misma hoja la tabla de datos y la estadística, acá está por separado. En esta hoja hay que hacer la estadística, pero en otra hoja están los datos, ¿no? Ese es para mí el escenario 2. Y cuando yo utilizo escenario 2, quiere decir que yo en las fórmulas que voy a ingresar acá, por conceptos que has aprendido en el Excel básico, ¿listo? En lugar de complicarme la vida con referencias de celdas, que están en una hoja diferente, lo que debo hacer acá es acordarme de cómo utilizar nombres. Recuerda que tú has aprendido cómo crear un nombre a un rango de celdas. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo agarrar de repente y seleccionar este rango de celdas, ¿no es cierto? Y a ese rango de celdas crearle un nombre que se llame fecha. Y listo. Entonces, yo en vez de invocar al rango de J3 a J22, ¿qué hago? Utilizo el nombre que le he asociado, fecha. ¿Dónde? En mis fórmulas, ¿no es cierto? En mis fórmulas. ¿Ya? Entonces, esa parte es jalarlo del Excel básico y aplicarlo. ¿Listo? Bien. Ejercicio 3 tiene que ver con básicamente las funciones de fecha, ¿no? En base a esta información que tienes, te está pidiendo, ¿no? Que armes la fecha de nacimiento de cada usuario, que determines cuál es la edad que ingresó a laborar a la empresa y que determines cuántos años está trabajando en la empresa. ¿Sí? Años exactos. ¿Listo? Sencillísimo. Terminas, ¿ok? Y luego que termines, tienes una práctica 1, ¿cierto? Esa práctica está en la página, ya está en la página, aquí está, le haces clic, ya, y descargas el archivo, ya, descargas el archivo. En mi cuarto debe estar. Descargas el archivo y lo primero que vas a hacer es abrirlo y le vas a agregar tus apellidos y nombres. Recuerda que si te sale esta vista protegida, habilitar edición, ¿ya? Listo, el nombre original del archivo es EXI Práctica 1. Tengo que crearme el hábito de venir acá, hacer clic en guardar como, examinar, ubicar la carpeta donde lo voy a guardar y al nombre que ya tiene, ponerle mis apellidos y mis nombres. ¿Listo? Tipo nombre propio.
¿Ya? Es lo primero. Es una buena práctica, porque cuando tú trabajas con archivos de la empresa, nunca debes hacer modificaciones directamente en el archivo original, porque si algo sale mal, se estropea o se daña, te va a pesar mucho. Pues normalmente, ¿qué es lo que haces? Sacar un duplicado del archivo. Y una forma de sacar un duplicado de un archivo es esta, ¿no? Porque te quedas con el archivo original, que es EXI Práctica 1, por ejemplo, y tienes el otro que has generado, agregándole tus apellidos y nombres. Entonces acá pruebas. Y si todo está bien, listo. Simplemente renombras y ya está. Y si algo sale mal, tranquilo, el original está ahí. Muy bien. En esta parte, entonces, tienes ejercicios para complementar lo que hemos visto en estas primeras funciones, ¿no? ¿Ok? Acá, escenario 1. Dado esta información en esta tabla, son estos los requerimientos que tienes que realizar, ¿no? Ojo, sale el resultado, verificar que el resultado sea coherente, ¿no? En base a la información que tienes. Acá lo mismo, ¿no? Tienes una planilla de notas, esta es la estadística que hay que realizar. En el ejercicio 3, escenario 2, porque acá los datos, ¿dónde están? En una hoja aparte, que es la hoja datos, ¿no? Entonces aquí, listo. Empiezas a resolver, ¿no? Creación de nombres en el escenario 2, en vez de estar jalando rango de celdas de una hoja diferente, ¿ya? Listo. Y el ejercicio 4, ¿no? Con el tema de funciones de fecha, ¿no? Te pide calcular primero la fecha actual, ¿no? Con una función, recuerda qué función te devuelve la fecha actual del sistema, y luego en base a esa fecha actual y la fecha de nacimiento, calcular la edad de estos trabajadores. Sencillo. ¿Sí? Bien. Cuando tú termines esos archivos resueltos, ¿ok? Cuando termines esos archivos resueltos, en la página están los enlaces para entregarlos, ¿sí? Los enlaces para entregarlos, ¿ya? Entrega de temas resueltos, haces clic acá, te va a llevar a un drive que te he configurado, y en ese drive tú subes tu archivo, ¿sí? Tú subes tu archivo, ¿no? Jalas tu archivo, lo subes y listo. Y la práctica se entrega en el otro, ¿sí? En el de prácticas resueltas. Acá subes las prácticas, ¿ok? ¿Por qué lo estoy colocando en los drives? ¿No? Porque mi intención es que al final, ¿no es cierto?, ustedes se puedan llevar, pues, toda la información que trabajemos en clase, ¿no? Y esté ahí disponible. ¿Ok? Bien, entonces cuando yo vea acá las prácticas, lo primero que voy a hacer es cerciorarme que la estructura del nombre esté como le he pedido. Si no está como le he pedido, y tú te vas a dar cuenta, porque si revisas con los demás y te das cuenta que tu nombre no coincide en la estructura del nombre, pues automáticamente ahí lo vas a corregir, si no, simplemente yo no lo voy a calificar. ¿Ya? Listo. ¿Ya? ¿Pueden trabajar en grupo? Sí. Tienen el WhatsApp como para intercambiar y de repente, no sé, intercambian datos, hacen un meet aparte, se juntan, no sé, ¿ok? O de repente acá tú también vas a tener la posibilidad de entregar, perdón, de descargar el archivo de un compañero para ver cómo lo hizo, el ejercicio, sobre todo que no te salió. Normal, yo no me hago problemas. ¿Ya? ¿Listo? Lo que sí te voy a pedir, obviamente, no se te ocurra borrar el archivo de un compañero, porque me voy a dar cuenta. ¿Ya? Acá se registra todo. ¿Sí? Y solamente están autorizados a subir, ojo con esto, ¿eh? Solamente están autorizados a subir en base a los correos que se matricularon. Un alumno que no tiene un correo de este grupo, el cual yo he configurado, no va a poder subir acá ni descargar, ni siquiera entrar. ¿Ya? Listo. Ahora, haz lo que no te sale, consúltalo, aprende a trabajar en equipo con tus compañeros, es el momento. Pierde el miedo, pierde la vergüenza a preguntar, ¿no? Si algo no sabes, no. Eso no te conduce a nada. Pregunta, comparen resultados, listo, miren si hay diferentes formas de hacerlo, ¿no?
Y yo diría, incluso acá vas a ver, ¿cómo lo hizo mi compañero? Uy, está peor que yo. Ah, busca otro. ¿Cómo lo hizo él? Ah, este está interesante. Ok, buscas otro. Uy, este se complicó la vida. Mi solución está más fácil que la de este, ¿no? Claro, porque el Excel se puede llegar a la solución de diferentes formas. Y ya, no hay problema. Y tú dirás, pero ¿por qué si se puede plagiar entonces? Pues yo me descargo el de mi compañero y ¡pum! Presento a mi nombre. Sí, puedes hacer eso, ¿no? ¿Crees que me estás engañando? No, te estás engañando a ti. Yo me puedo dar cuenta, sí. Una regla que quiero que quede clara, y esto está siendo grabado, es la siguiente. Yo en cualquier momento, puedo solicitarte a ti que en base a lo que tú me has presentado, me sustentes lo que has hecho. Es decir, agarro y digo, Alejandra, la práctica número 2, ¿cómo has hecho el ejercicio 3 que me has entregado? Y en ese momento, si Alejandra me empieza a dar una cátedra de cómo hice ese ejercicio, listo, está bien, me convenciste. Pero si en ese momento Alejandra no sabe qué decirme, me dice, que ya pasó por una semana y yo no me acuerdo, empieza a titubear y todo lo demás, se confirma mi sospecha. ¿Sí? En otras palabras te digo, no me presentes ningún ejercicio que a ti no te consta cómo explicar la solución. Esa es mi forma de eliminar el mal plagio. Porque yo me puedo apoyar en un compañero y hacer lo mismo, pero entiendo al final de cuentas cómo se resolvió eso. Y sé cómo explicarlo. Pero que me copie y simplemente lo presente por presentar y ni siquiera tenga idea de la solución que presenté, ese es un mal plagio. ¿Sí? Ese es un mal plagio. Yo no me puedo quedar con la duda de no resolver algo, ¿no? Y a veces el instructor no puede cubrir con todos. Entonces me puedo cubrir en algunos compañeros. Listo. El asunto es quitarme la duda, ¿no? Sale. Tienes material complementario, ¿sí? Tienes material complementario que me imagino ya han revisado. Está acá, ¿ya? Y por sobre todo para los que de repente han tenido alguna dificultad, acá. Material de consulta. Clic. Esta es la página en Facebook de capacitador online que yo creé hace un tiempo atrás, y ahí vas a encontrar de diferentes cursos, como habrás dado cuenta cuando lo veas por conveniente. ¿Sí? PowerPoint, Word, o sea, para que repases. De Excel básico, de Excel avanzado, de todo hay. Ahora, si a ti te interesa un tema, una vez que entres a esta página, simplemente ven acá arriba, donde está esta lupita, haces un clic, y buscas lo que te interesa. Entonces, por ejemplo, tú buscas sumar.si, sumar.si, enter. Entonces, de todos los videos que hay ahí, con esa búsqueda tú ya vas a tener ¿cuál? El video del tema que te interesa. Haces un clic en el video, está en español. Y listo, un español te va a explicar ahí el tema, el video es corto, y si quieres practicar lo del video, yo te he adjuntado ahí en los comentarios, te he adjuntado ahí el archivo del video, para que tú lo puedas descargar, ¿sí? Tú lo puedas descargar y tener ese mismo archivo que he utilizado en el video y practicar ahí más ejercicios. ¿Listo? Bien. Terminas y buscas, ¿no? Regresas, buscas el tema que te interese y listo. De esa manera te puedes apoyar. ¿Ya? Bien. Esa página es libre, es gratuita, ¿no? Ya tú la compartes si quieres, etc. ¿Listo? Y si alguien todavía falta unirse al grupo del WhatsApp, se une y ahí empiezan a intercambiar opiniones, a debatir, etc.
Una de las cosas que yo considero al final como una bonificación adicional es la participación de los alumnos. ¿Listo? Es una forma quizás de poder levantar una situación en la cual no te fue bien. ¿Ya? Muy bien. Preguntas ya para terminar la clase. ¿Alguna duda, consulta que tengan? Hágalo en este momento. ¿Hay alguna? Profesor, sí, he intentado entrar a lo que es entrega de prácticas resueltas, pero me está pidiendo acceso. ¿Has entrado con el correo que te matriculaste? Sí, solo me está dejando entrar a lo que es de entrega de temas resueltos. A ese sí puedo entrar, pero el otro no puedo entrar. Ya. ¿Alguien más tiene dificultad en el tema de prácticas? Sí, yo también, profesor. Ya. Voy a revisar la configuración entonces nuevamente para ver ese detalle. ¿Ya? Voy a revisar nuevamente la configuración. Ya, claro, si a más de uno le está pasando, quiere decir que hay un detalle adicional que tengo que hacer ahí que lo voy a hacer ahora en la noche. En tema uno no hay problema. Todos pueden acceder, ¿cierto? Eso pruébalo a la brevedad posible. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Fechas de entrega. ¿Ya? Bueno, en las fechas de entrega, los temas, a mí me interesa que estén resueltos hasta antes de la fecha de examen. Es decir, si va a haber un examen, y en el primer examen, entonces me interesa que todos los temas y prácticas referidos a lo que va a venir en el primer examen, obviamente tienen que estar resueltos antes de dar el examen. Entonces, digamos que las primeras prácticas, los primeros temas, la fecha de entrega máxima sería al día en el cual se programa el primer examen. Máximo. Apenas lo tengas, lo entregas. Para mí eso es también un factor, o sea, ¿no? Un factor. ¿En qué momento le estás entregando? ¿No? ¿Quién entrega en su momento? ¿Quién espera hasta el final? O sea, hay varias cosas que uno identifica en eso, ¿sí? Lo único que les pido, ¿verdad? Recuerden, todo lo que tú me entregues, todo, cualquier ejercicio que entregues, tienes que tener la capacidad de saber explicarlo en su momento. Si trabajan en grupo y presentan lo mismo, quiere decir que todos comprendieron todos los ejercicios que están presentando. No hay problema. ¿Ya? Basta que un ejercicio que tú me entregues no sepas explicarlo, muerto. Estoy siendo claro en eso. No hay chance. ¿Listo? Bien. ¿Ya? Trabajen. Por eso le digo, una forma de ayudar a tu compañero no es pasándole la práctica. No, es ayudándole a entender. Por eso decía, enseña, capacita, hazte un meet con tu compañero, explícale el tema a tu manera. De repente a ti te entiende más que a mí. A veces pasa eso. ¿Listo? O hay más confianza para preguntar, porque a veces el alumno no tiene tanta confianza para preguntar al instructor. Eso es algo común. ¿Listo? ¿Ya? Bien. ¿Ya? Entonces, si deseas, lo terminas ahora, lo presentas ahora, mañana, listo. El tope va a ser ya cuando sea el primer examen. ¿No? Hasta ahí tienen para nivelarse. ¿Ya? Te he colgado el tema 2, que es lo que vamos a ver mañana, que son funciones lógicas. Y en un momento te voy a colgar también la práctica 2, como para que lo vayas revisando, ¿ya? Esto es lo que vamos a hacer mañana. Funciones lógicas, función sí, sí simple, sí anidado, función y, función o, y una combinación de todas ellas. ¿Listo? Muy bien. Ya, bueno, se nos pasó el tema del tiempo con el tema de la asistencia. Espero que todos hayan marcado en el chat asistencia. Si alguien se olvidó, hágalo ahorita. Solo que si lo hace ahorita, bueno, habrá ingresado tarde. ¿Ya? Y listo. Me dicen ahí, ¿puedo crear una carpeta? No. No. Yo cuando ordenes ese drive, eso se va a ordenar de manera alfabética si tú me has respetado la estructura del nombre. ¿Sí? La estructura del nombre. No me creen carpetas, ¿sí? Simplemente súbanme los archivos que correspondan y eso se debe ordenar.
¿Ya? Eso se debe ordenar. ¿Listo? Ok, Edith, recién marca asistencia, quiere decir que has llegado tarde, ¿ya? Más temprano para la próxima. Y ojo, por favor, ojo con las faltas. ¿Listo? Ahora, lo otro también, en cualquier momento yo puedo tomarles test de evaluación, controles, ¿ya? Ya, por ejemplo, hemos hecho un tema completo, ahí salen varias preguntas, lo puedo hacer mañana, pasado, en cualquier momento, al inicio, al medio o al finalizar la clase, ¿ya? Y solamente eso se entrega en el momento que lo pidan, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, tengan ustedes muy buenas noches, ¿ok? Que mañana sea un excelente día y con todo, con todo. Mañana si tienes dudas de lo que estés resolviendo, antes de comenzar el otro tema, las haces. ¿Listo? Muy bien, hasta mañana, nos vemos. La grabación se las paso apenas lo configure. ¿Listo? Por el WhatsApp les confirmo cuando ya esté la grabación en línea para que revisen. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Mañana, profesor. Salgamos pronto de sala para culminar la grabación. Fiorella, Katy, Luis Ángel. Si no salen en este momento quiere decir que han estado ausentes. ¿Ok? Mañana son voluntarios. Fiorella Cantuta, Katy Condori y Luis Ángel Arévalo. Mañana voluntarios. Prepárense.